9 de marzo de 1945. Tokio se estaba quedando dormida bajo cielos despejados y vientos que cruzaban la ciudad a casi 30 millas por hora. En el mando japonés, todavía se creía que los estadounidenses estaban limitados a ataques de radar esporádicos, ineficaces y mal dirigidos. Los generales dependían de búnkeres poco profundos, reflectores manuales y cazas nocturnos sin radar. El fuego, decían, era controlable. Lo que los japoneses llamaron defensa civil esa noche resultó ser madera seca en un campo de pólvora. Esa confianza estaba a punto de volverse gris. Lo que ocurrió en las siguientes 6 horas no fue un atentado. Fue un experimento industrial de exterminio urbano a escala científica. La fusión del cálculo meteorológico, la química incendiaria y la logística aérea dio lugar a la ofensiva aérea más mortífera en la historia humana. Antes de las bombas atómicas, incluso antes de considerar la rendición, Tokio ya había sido consumida por 1.665 toneladas de fuego planificado. Este vídeo mostrará con precisión y elegancia cómo la ciudad más grande de Japón fue destruida por 279 aviones en una sola noche, y cómo, frente a la lógica estadounidense de la eficiencia técnica, no había honor, doctrina ni tradición que pudiera apagar el fuego. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier otra. En solo 6 horas, 279 bombarderos B-29 lanzaron el equivalente a 100 bombas por minuto sobre Tokio. El resultado, más de 100.000 muertos, 267.000 edificios borrados del mapa y una ciudad entera convertida en un campo de cenizas. Fue el ataque aéreo más letal de la historia humana y no utilizó armas nucleares. Lo más impresionante no fue el número de aviones ni la cantidad de fuego. Era el contraste. Mientras los estadounidenses diseñaban artefactos incendiarios con precisión de laboratorio, Japón seguía dependiendo de brigadas civiles armadas con cubos de agua. Si valoras la historia, la precisión técnica y la memoria de las víctimas, apoya este proyecto. Deja tu like, suscríbete y comparte. Esto nos ayuda a seguir revelando lo que muchos han olvidado. En 1940, mientras Japón aún invertía en cazas de madera contrachapada con armamento improvisado, el gobierno estadounidense autorizó el mayor proyecto de bombarderos pesados de la historia hasta entonces. El contrato XB-29 se firmó en plena paz continental, incluso antes del ataque a Pearl Harbor, y comenzó una cadena de producción que consumiría más de 1,4 millones de horas de ingeniería. El Boeing B-29 Super Fortress no era solo un avión. Fue el primer bombardero presurizado de la historia, equipado con torretas de ametralladora, operadas remotamente mediante puntería electrónica y propulsado por 4 motores Wright R-33-250, cada uno con 2.200 caballos de fuerza. Su alcance operativo superaba los 5.000 kilómetros, su capacidad de carga podía alcanzar las 20.000 libras de bombas y su altitud de crucero alcanzaba los 10. 0 metros por encima de la mayoría de las defensas antiaéreas conocidas. Con un coste final de $3.000 millones, el programa B-29 superó incluso al proyecto Manhattan en recursos. Mientras tanto, Japón seguía distribuyendo combustible racionado para misiones selectivas y confiaba en aviones como el Nakajima Ki-43. Diseñado en los años 30, con armamento ligero y estructura vulnerable. La ironía es brutal. Mientras los ingenieros estadounidenses calculaban la dispersión del napalm con la ayuda de universidades como Harvard y Chicago, los planificadores japoneses basaban sus decisiones en principios doctrinales de honor, sacrificio y disciplina. Conceptos efectivos para la infantería, pero inútiles frente a un avión de 43 toneladas producido en masa. Boeing lideró la producción en Wichita,
mientras que Bell, Martin y Fisher Body dividieron las secciones estructurales del bombardero en líneas independientes dispersas por todo Estados Unidos. Cada B-29 requería más de 160.000 piezas únicas, pero los estadounidenses fabricaban hasta 5 unidades al día durante el horario laboral. Para 1944, habían entregado más de 1.000 aviones a los teatros del Pacífico y China. Japón, por su parte, había producido menos de 400 unidades del caza nocturno Nakajima Tatuntuene Gekko durante toda la guerra, y la mayoría nunca fueron enviadas al frente. Los números no mienten. La industria estadounidense no solo superó, se multiplicó. Con cada B-29 que cruzaba el Pacífico, Japón perdía semanas de capacidad defensiva. Un solo bombardero podía llevar más bombas que toda la aviación naval japonesa disponible después de 1943. Y su llegada a los cielos del Pacífico marcó un giro irreversible. En Japón, muchos aún creían que la distancia y el mar protegerían la isla madre. La doctrina imperial insistía en la idea de que el enemigo nunca tendría el alcance logístico para bombardear el corazón del archipiélago, pero el B-29 no respetaba la distancia. No solo funcionaba con turbinas, sino por un sistema de producción que convertía aluminio, caucho, cobre y ciencia en una máquina de guerra continua. En ese momento de la guerra, Estados Unidos producía más aluminio que el resto del mundo junto. Había más ingenieros trabajando en proyectos de armamento que aviadores formados en Japón. Y aún más impresionante, por cada tonelada de bombas lanzadas por Japón, Estados Unidos devolvió 30. Estos datos, a menudo ignorados, revelan el verdadero motor de la victoria estadounidense. No fueron solo soldados o generales, sino la capacidad de transformar recursos en destrucción sistematizada. Pausando un segundo. Si esta estadística te sorprendió, escribe en los comentarios solo "gana la logística". Veamos cuántos aquí ven qué decidió realmente esta guerra. Y si la superioridad aérea ya parecía inevitable con los B-17 en Europa, el B-29 llevó ese dominio a un nuevo nivel en el Pacífico. Cuando llegaron a las Islas Marianas a mediados de 1944, el Superfortress cambió las reglas del juego. No había forma de detener los bombardeos. La guerra se había convertido en una operación matemática. Por cada avión derribado, 2 nuevos cruzaban el océano el mes siguiente. Por cada motor dañado, había miles de piezas de repuesto almacenadas. Fue una guerra como operación logística a escala industrial. Para entonces, la diferencia entre Estados Unidos y Japón ya no eran solo aviones. Tenían siglos de antigüedad. La industria japonesa seguía un modelo casi artesanal, distribuida en pequeños talleres y con producción descentralizada. Era eficiente para armamento ligero, pero absolutamente incapaz de sostener una guerra prolongada contra un adversario que fabricaba sus aviones según un horario de fábrica y transportaba piezas por ferrocarril, barcos y vías industriales. Japón intentaba contener una presa hidroeléctrica con presas de papel. Un ingeniero japonés, en un informe interno de abril de 1945, confesó: "Están produciendo la guerra. Seguimos intentando sobrevivir". Así que, de hecho, los estadounidenses estaban fabricando la guerra a gran escala, con eficiencia, precisión y frialdad. La siguiente pieza de esa maquinaria no llegaría con más aviones, sino con una decisión estratégica que abandonaría por completo la doctrina del bombardeo de precisión. Porque los ingenieros habían creado el avión ideal. Ahora, los generales querían probar el infierno ideal. La guerra que incendió Tokio no comenzó en las Islas Marianas, ni fue decidida por pilotos a gran altitud.
Comenzó en suelo estadounidense, en manos de trabajadores comunes, detrás de bancos metálicos y máquinas industriales, en ciudades como Wichita, Seattle, Marietta y Omaha. Fue allí donde giró el verdadero motor de la victoria estadounidense, día y noche, fabricando, con casi precisión quirúrgica, los engranajes del bombardeo perfecto. En Wichita, en el apogeo de la producción, Boeing entregaba 4,2 bombarderos B-29 por día laborable. Las líneas de montaje con cientos de trabajadores ajustaban marcos de aluminio, cables eléctricos y componentes presurizados con eficiencia cronómetro. En menos de 72 horas, una nueva Super Fortress tenía la fábrica lista para volar. Al mismo tiempo, Standard Oil, en colaboración con la Universidad de Harvard, desarrollaba una nueva sustancia que se convertiría en el corazón químico del infierno, el napalm. Esta mezcla gelatinosa, más densa que la gasolina, está diseñada para adherirse a cualquier superficie y arder a más de 1800 grados Fahrenheit. En pruebas realizadas en el Dugway Proving Ground, en el desierto de Utah, el ejército estadounidense construyó réplicas exactas de barrios japoneses, basándose en mapas de ciudades, demografía y técnicas de construcción del Japón anterior a la guerra. El objetivo era sencillo: probar cómo se propagaría el fuego en callejones estrechos, casas de madera y tejados bajos. Los resultados fueron devastadores y funcionaron exactamente como se planeó. Cada bomba incendiaria M69 contenía napalm comprimido y un fusible de retardo que permitía a la cápsula penetrar el techo, tumbarse horizontalmente y explotar con máxima dispersión. Una sola bomba creó más de 30 metros de área en llamas. Un solo B-29 transportaba 40 de estas bombas Racim, sumando más de 1.500 submuniciones por avión. Con cientos de bombarderos por misión, la matemática de la destrucción era sencilla. La ciudad dejaría de existir antes del amanecer. Mientras tanto, en Japón, la industria armamentística apenas podía cubrir las necesidades básicas del frente. Faltaban cobre, aluminio, acero e incluso madera de calidad. Los esfuerzos de movilización estaban fragmentados. Pequeños talleres familiares producían repuestos en zonas residenciales. Los motores se ensamblaban en casas adaptadas, mientras que viudas y adolescentes soldaban componentes de aviones en cobertizos improvisados. No existía una línea de producción centralizada. No había escala, y aún más grave, no había tiempo para cambiar. Un informe interno japonés, fechado en febrero de 1945, admitió que la capacidad para reponer pérdidas se había derrumbado. Cada avión derribado era una pérdida irreemplazable. Todos los pilotos experimentados muertos, un vacío técnico irreversible. En cambio, Estados Unidos no solo produjo aviones, produjo restos. Por cada B-29 que no regresaba, había otro ya en fase de pintura. La planta de Bell, en Marietta, coordinaba las entregas semanales de ferrocarril, con motores suministrados por Wright Aeronautical, cañones calibrados en Nueva Jersey y recubrimientos entregados por subcontratistas en Texas. Era una red integrada, robusta y redundante. Mientras los japoneses calculaban hasta dónde podían volar antes de quedarse sin combustible, los estadounidenses ya habían planeado reparaciones para el siguiente semestre. La guerra invisible la ganaban quienes podían fabricar, apilar, distribuir y reemplazar con una rapidez impensable para el enemigo. Y detrás de todo ello había trabajadores civiles, en su mayoría mujeres, que nunca verían un campo de batalla. En una planta de Martin Company en Omaha, más de 10.000 trabajadoras se turnaron para soldar, montar e inspeccionar turnos. Algunos ajustaron tornillos para sujetar los motores. Otros probaron válvulas de combustible. Ninguno disparó un arma, pero cada uno ayudó a incendiar Tokio. Lo mismo ocurre con los químicos en Harvard,
los ingenieros aerodinámicos en Caltech y los metalurgistas en General Electric. Fue una guerra de competencias, librada en silencio. Japón, aún convencido de que la disciplina y el sacrificio serían suficientes, subestimó esta colosal engranaje. Creía que su cultura milenarista sostendría el esfuerzo prolongado. Pero no existe doctrina que sustituya a las piezas de repuesto. No hay honor que alimente a un caza nocturno sin radar, y no existe ninguna tradición capaz de borrar 1.665 toneladas de napalm. Pronto, esta estructura invisible encontraría su campo de aplicación ideal. Barrios residenciales densamente poblados, hechos de madera y papel, con callejones estrechos y familias enteras durmiendo sobre colchones. El infierno fue diseñado para este tipo de lugar, y el siguiente capítulo de la guerra se escribiría no en trincheras, sino en tejados, cocinas y escuelas primarias. Porque ahora, con los aviones listos, el combustible garantizado y el napalm calibrado, el siguiente paso ya no dependía de la industria, dependía de una decisión, y vendría de un general dispuesto a cambiar para siempre la forma en que se libraba una guerra. En enero de 1945, el mando de la 21ª Fuerza Aérea pasó a manos de un hombre que ya no tenía paciencia para doctrinas fallidas ni reverencia por las tradiciones de la aviación estratégica. El general Curtis Emerson LeMay asumió el cargo con fría convicción. Bombardear objetivos industriales a 30.000 pies con bombas de precisión era, en Japón, una ilusión cara e ineficaz. Hasta ese momento, los bombardeos sobre el archipiélago habían sufrido vientos a chorro, tormentas tropicales y una dispersión muy alta de bombas, que a menudo ni siquiera llegaban a las zonas urbanas planificadas. La precisión era una promesa incumplida. Los objetivos, invisibles bajo las nubes, requerían el uso de radares primitivos. La tasa real de aciertos no superó el 10%. LeMay sabía que seguir insistiendo en este enfoque significaría estancamiento, y decidió romper la lógica actual del aire. Ordenó lo impensable: volar bajo, de noche, en formaciones sueltas y sin escolta de cazas. Los bombarderos, anteriormente protegidos por ametralladoras laterales superiores e inferiores, tendrían casi todos sus cañones retirados, excepto la cola. El espacio estaría reservado para más napalm, más fuego, más destrucción. Cada B-29 llegaría a llevar el doble de la carga incendiaria anterior. La nueva doctrina se basaba no solo en la valentía, sino también en los datos. Los meteorólogos estadounidenses habían identificado patrones estables de viento nocturno en Japón, corrientes fuertes a nivel del suelo, ideales para propagar llamas, cielos despejados la mayor parte del tiempo y casi total ausencia de intercepción aérea nocturna efectiva por parte de los japoneses. Los informes también indicaron que menos del 10% de los B-29 fueron alcanzados por fuego antiaéreo a altitudes inferiores a 9.000 pies. LeMay apostaba por las matemáticas, no por la valentía. Su decisión supuso una ruptura con el propio ADN de la aviación estadounidense. Durante toda la guerra, el alto mando había sostenido que el bombardeo de precisión protegía a los civiles y aseguraba la eficiencia estratégica. Sin embargo, LeMay ya no se interesaba por las distinciones morales. El objetivo era romper la columna vertebral industrial de Japón, y estaba situada en barrios residenciales, donde miles de pequeños talleres suministraban a las fábricas piezas manuales, componentes eléctricos y estructuras metálicas. Al destruir los barrios, también eliminaría la producción, y sin producción no habría guerra. Para esto necesitaba fuego, y necesitaba baja altitud. Las primeras simulaciones confirmaron su teoría. A 5.000 pies, bombas incendiarias alcanzan objetivos con brutal precisión. La dispersión era mínima, el calor generado permanecía concentrado y los incendios se derretían rápidamente.
La doctrina de bombardeo en la zona, hasta entonces un tabú operativo entre los estadounidenses, empezó a aplicarse con una lógica implacable. Ya no se trataba de fallar. El objetivo ahora lo era todo. En reuniones a puerta cerrada con los jefes conjuntos del Estado Mayor, LeMay fue directo. Dijo que la guerra urbana no requería cirujanos, sino pirómanos. Que era mejor ser eficiente y juzgado después que moral y derrotado ahora. Y si perdían la guerra, él mismo reconocía, sería procesado como criminal de guerra. Pero no tenía intención de perder. En Japón, las defensas nocturnas no eran rival para esta nueva estrategia. Sin radar, sin cobertura aérea efectiva y munición racionada, la resistencia era casi simbólica. Los cazas japoneses dependían de la visión directa para interceptar objetivos, pero en los cielos oscuros y bajos sobre Tokio, los B-29 llegaron en silencio, individualmente, sin un patrón predecible. La ciudad durmió y luego ardeó. El cambio táctico también desestructuró la defensa antiaérea terrestre. Los cañones de 80 y pico milímetros diseñados para disparar a objetivos a gran altitud se volvieron inútiles. Japón no disponía de suficiente artillería para cubrir múltiples rutas de entrada de vuelo poco profundo. La defensa, que había sido lenta, ahora estaba ciega. Desde un punto de vista logístico, la nueva doctrina incluso optimizó el consumo de combustible. Los B-29 ascendían menos, consumían menos combustible, volaban más rápido y reducían el riesgo de fallos mecánicos en motores sobrecargados por la altitud. Toda la operación se ha vuelto más ágil, más barata y trágicamente más eficaz. Al abandonar la altitud, LeMay también abandonó la pretensión de precisión moral. Ya no buscaba objetivos militares, buscaba centros de combustión, zonas densas, inflamables y vulnerables. Los mapas de Tokio fueron reprocesados por inteligencia aérea, ahora con otro criterio: ¿dónde se propagaría el fuego más fácilmente? En base a esto, se seleccionaron barrios como Honjo, Asakusa y Fukagawa, lugares con alta densidad de población, calles estrechas y edificios de madera. Fue una decisión consciente y quirúrgicamente devastadora. Para entonces, el 21º Mando de Bombardeo ya había acumulado decenas de miles de toneladas de bombas M69 en depósitos de las Islas Marianas. La producción industrial estadounidense funcionaba como una cadena continua, y ahora, con la nueva doctrina, había un destino garantizado para cada unidad fabricada. El ciclo se cerró. Industria, ciencia, aviación, planificación y destrucción. Todo funcionando al unísono. Y entonces llegó la noche del 9 de marzo. El cielo estaba despejado, el viento perfecto, la ciudad dormida. Y LeMay dio la orden. En el campo norte de Guam, el primer B-29 ya estaba en la pista. Los motores R-3350 giraban en secuencia. No habría más pruebas, ni más ensayos. El siguiente despegue daría inicio al bombardeo más mortífero de la historia. Y en el centro de todo, toda una ciudad seguía creyendo que la noche sería tranquila. A orillas del río Sumida, en la noche del 9 de marzo de 1945, el barrio de Honjo se quedó dormido en silencio. Las casas, construidas con madera fina, papel de arroz y techos bajos, formaban un enredo urbano de callejones estrechos, pasillos compartidos y escaleras endebleadas. Era el corazón del distrito obrero de Shitamachi, donde vivían más de 750.000 personas comprimidas en menos de 40 kilómetros cuadrados. Familias enteras dormían una al lado de la otra, sin imaginar que yacían sobre una acera inflamable. Las calles eran demasiado estrechas para los camiones de bomberos y lo suficientemente anchas para que el fuego pudiera respirar. Las paredes interiores eran tabiques de papel, las escaleras hechas de madera expuesta.
En cada esquina, talleres familiares producían piezas de precisión para aviones e instrumentos militares, todo integrado en casas. Lo que parecía un barrio, en realidad, era una red informal de manufactura descentralizada. Y precisamente por esta razón se había convertido en un objetivo militar legítimo bajo la nueva doctrina estadounidense. Pero en Tokio, la mentalidad seguía atascada en la rutina. Las alarmas de ataque aéreo ya habían sonado tantas veces sin consecuencias que muchos residentes habían aprendido a ignorarlas. Las autoridades locales insistieron en que los estadounidenses carecían de capacidad de ataque sistemático. Fue un error grave. Los registros de la defensa civil japonesa mostraban que la ciudad solo contaba con 18 refugios de hormigón para una población de 4,3 millones. La mayoría de los residentes dependían de zanjas cubiertas con tablas o pequeños sótanos excavados bajo sus casas. Estas estructuras no resistirían ni siquiera un fuego ordinario, y mucho menos un ataque de uno. 665 toneladas de napalm. Aún así, existía una sensación de seguridad generalizada, alimentada por una creencia peligrosa, que Japón resistiría como siempre lo ha hecho, con honor, con sacrificio, con fe. Nadie imaginaba que los estadounidenses habían pasado los últimos meses estudiando, con mapas urbanos detallados, exactamente dónde se propagaría el fuego con mayor eficiencia. Y nadie sabía que el plan de ataque había sido ideado como un experimento científico, basado en datos meteorológicos, patrones arquitectónicos y cálculos de densidad térmica. Las casas que hoy dormían en silencio ya habían sido construidas, probadas y quemadas en réplicas al otro lado del mundo. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los propios informes internos del gobierno japonés advirtieron sobre la vulnerabilidad de sus barrios tradicionales. Pero no se tomaron medidas de prevención reales. Si te gusta desentrañar estos hechos ignorados por la historia oficial, muestra tu apoyo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete. Esto nos ayuda a incorporar contenido más detallado, técnico y humano como este. Mientras tanto, los 279 B-29 siguieron su ruta final, acercándose a la costa japonesa en formación individual, sin escolta, sin encender y volando bajo. Dentro de cada avión, bombas de racimo con 38 submuniciones M69 esperaban el momento exacto para dispararse. Cada uno había sido diseñado para caer lentamente, de lado, para asegurar que la mecha de fósforo blanco estuviera perfectamente colocada antes de activar el napalm. No fue un ataque aéreo, era una orquesta de combustión. Desde el punto de vista de la ingeniería, el plan era perfecto. Desde un punto de vista humano, Tokio aún no sabía lo que se avecinaba. Dentro de las casas, los niños dormían. En los pequeños templos del barrio, los monjes recitaban sutras nocturnos. Los talleres cerraron sus puertas de madera. Nadie imaginaba que en esa madrugada el aire mismo se convertiría en un arma, y que, en menos de una hora, la temperatura de las calles alcanzaría lo suficiente para fundir cristal y aluminio. Era la última noche en que Tokio sería una ciudad. Y lo que vino después dejaría incluso a los estrategas estadounidenses asombrados por la efectividad misma de lo que habían creado. Porque el fuego no solo destruye, se multiplica, y los vientos de esa noche estaban preparados para alimentarlo. A las 17:35 del 9 de marzo de 1945, el sonido que rompió el silencio de las pistas de Tinian, Guam y Saipan no fue solo el rugido de los motores. Era el presagio de una operación meticulosamente planificada que convertiría la noche en un arma. El primero de los 325 B-29 Superfortresses comenzó su despegue, seguido de oleadas continuas de fortalezas voladoras plateadas, cada una con su bodega de bombas cargada al límite con dispositivos incendiarios M69.
No había entrenamiento de escuadrón ni vuelos coordinados. Cada aeronave seguía una ruta individual, volando por debajo de los 7.000 pies, atravesando el Pacífico como flechas sueltas de la misma proa. Las tripulaciones habían recibido instrucciones sobre los vientos de superficie previstos en Tokio, sobre cielos despejados, sobre la ausencia de radar japonés. Dentro de los aviones, el ambiente era una combinación de precisión técnica y tensión psicológica. Hombres experimentados, muchos en sus 20ª o 30ª misión, llevaban equipo ligero, aboliendo los tradicionales monos de vuelo presurizados. A esta altitud, el calor de la cabina sustituyó al frío de las grandes altitudes. No era una misión cualquiera, y todo el mundo lo sabía. La radio permaneció en silencio operativo. La navegación dependía de señales LORAN y cálculos manuales, guiados por mapas cuidadosamente inclinados sobre las rodillas de los navegantes. La distancia hasta el objetivo, aproximadamente 2.900 kilómetros. Tiempo estimado hasta Japón, 7 horas. Al cruzar los primeros tramos del océano, el cielo se fue oscureciendo poco a poco. El Pacífico reveló su absoluto vacío. Durante horas, los bombarderos sobrevolaron la oscuridad líquida, guiados solo por instrumentos en una línea invisible hacia la tragedia. Alrededor de las 23:00, hora local, la silueta inconfundible del monte Fuji aparecía a lo lejos, su pico nevado iluminado por una tenue luz de luna. Fue la señal visual la que confirmó: estaban en la costa japonesa. Mientras tanto, en Tokio, comenzaron a sonar sirenas a las 22:30. No era la primera vez, y como en las últimas incursiones, muchos residentes dudaron. La confianza se había erosionado por falsas alarmas y ataques esporádicos a gran altitud que tuvieron poco efecto en la ciudad. Los refugios subterráneos improvisados seguían cerrados con llave. Las familias reunidas alrededor de cenas sencillas debatían si salir o no. Muchos permanecieron en casa, creyendo que, como en otras noches, los aviones pasarían por encima. La brutal ironía era que, esta vez, no aprobarían. Desde arriba, los primeros B-29 del frente Pathfinder atravesaron las nubes y comenzaron a marcar el objetivo a las 00:08 del 10 de marzo. Venían de diferentes direcciones. Lanzaron bombas de Napalm M47 que se incendiaron al instante, dibujando una X de fuego sobre la ciudad. Era la señal visual para los siguientes bombarderos. En cuestión de minutos, cientos de aviones comenzaron a descargar sus cargas, una lluvia de fuego con lógica industrial. Las tripulaciones no hablaron, obedeció. El piloto mantenía el morro del avión nivelado. El navegante confirmaba la posición. El operador de bombas esperaba el momento exacto. A esa altitud, las defensas antiaéreas japonesas, limitadas a unas 500 armas para todo Tokio, eran casi inútiles. La falta de radar, la ausencia de interceptores nocturnos con armamento efectivo y la fragmentación del mando militar japonés completaban el escenario. Nada podía impedir la entrega. Desde el suelo, los residentes veían caer puntos luminosos, como estrellas fugaces, seguidos de pequeños destellos. Pero no hubo impacto explosivo, no había cráteres, solo llamas, y donde había uno, pronto quedaban 10, y en minutos 100. La densidad de población y el material de las casas convertían cada calle en una mecha. En menos de 3 horas, unos 279 B-29 lanzaron aproximadamente 1.665 toneladas de artefactos incendiarios a lo largo de 15,8 millas cuadradas de la ciudad. ¿El resultado? Un fuego con suficiente densidad para crear su propia atmósfera, corrientes ascendentes que extraían aire de las calles, transformando el fuego en un organismo vivo, impulsado por el viento, la madera y los seres humanos. Desde el cielo, la tripulación podía ver las columnas de humo elevándose como ciclones negros.
Algunos reportaron dificultades para mantener la estabilidad del vuelo debido a las corrientes térmicas creadas por las llamas inferiores. Fue el momento en que la ciencia y la ingeniería trascendieron el campo de batalla. La guerra se volvió física, meteorológica, urbana. Mientras tanto, las comisarías, hospitales y centros de evacuación se volvieron rápidamente irrelevantes. No había coordinación posible ante el caos. En las escuelas primarias designadas como refugios, cientos de personas se asfixiaban o ardían vivas sin entender nunca lo que ocurría fuera de los muros. En medio de la confusión, las familias se separaron, los niños corrieron descalzos por calles en llamas y los ancianos fueron engullidos por el humo. 1 millón de personas perderían sus hogares esa noche. Más de 100.000 morirían, pero los números, por brutales que sean, aún no reflejan el mecanismo que los produjo. Una máquina de guerra montada a 12.000 kilómetros de distancia, que transformó la ciudad en un laboratorio. Y lo más revelador es que esta máquina no se detendría ahí. La siguiente misión ya estaba planeada, porque para Estados Unidos la campaña incendiaria apenas había comenzado. Y en el próximo capítulo, la pregunta que surgirá en las sombras será inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar una doctrina basada en la eficiencia cuando choca con una sociedad incapaz de defenderse? Cada bomba M69 era un tubo cilíndrico de poco más de 50 centímetros de largo, con un peso de unos 3 kilogramos, diseñado para activar su mecanismo no al impactar, sino segundos después de tocar el suelo. Cuando golpeaba el tejado de una casa o el suelo de una calle, el dispositivo se inclinaba y luego explotaba lateralmente, lanzando napalm en un radio de hasta 30 metros. No fue una explosión destructiva como la de una bomba convencional. Fue una liberación calculada de fuego líquido que se aferraba a cualquier superficie y ardía a más de 1800 grados Fahrenheit. Cada B-29 llevaba de media 38 bombas de racimo, cada una con 38 submuniciones M69. El resultado fue matemático, más de 1. 500 artefactos incendiarios por avión. Con 279 bombarderos sobre Tokio esa noche, el total superó los 422.000 puntos de ignición repartidos en un espacio urbano de alta densidad y baja resistencia al calor. Las primeras llamas comenzaron en aislamiento, pero los vientos nocturnos entre 30 y 45 millas por hora cumplieron su papel invisible. A medida que el calor se extendía, las corrientes térmicas creadas por las propias llamas absorbían oxígeno de las calles, convirtiendo cada callejón en un canal de combustión. La ciudad escupía fuego. El fenómeno se conoce como tormenta de fuego. Una fusión de incendios individuales que al alcanzar una temperatura crítica genera vórtices en llamas, colapsa estructuras y convierte el aire en combustible. En Tokio, esto ocurrió en menos de 30 minutos. Las casas se derrumbaban antes de ser completamente consumidas, superadas por el calor que ablandaba vigas, derretía tejados y agrietaba cimientos. El asfalto de las avenidas empezó a licuarse, fluyendo como lava negra bajo los pies de quienes intentaban huir. Los zapatos pegados al suelo, niños quemados hasta los huesos en segundos. El hormigón, en ciertas zonas, no resistió el choque térmico. Se agrietó, explotó, liberando fragmentos incandescentes. Las bombas habían sido probadas extensamente en campos de simulación, pero ni siquiera los ingenieros estadounidenses predijeron la magnitud real de la destrucción. Los templos millennials han ardido en llamas. Hospitales enteros colapsaron con pacientes atrapados en camillas. Los trenes detenidos en las vías se incendiaron con sus pasajeros aún dentro. En Fukagawa, un distrito de más de 130, cero habitantes, el fuego cruzó canales fluviales, considerado poco probable, y quemó embarcaciones de evacuación cuando los civiles subían.
En uno de estos canales se encontraron más de 15.000 cuerpos en las semanas siguientes. El calor era tan intenso que cuerpos enteros quedaban carbonizados en posición fetal, protegiendo a niños inexistentes o abrazando objetos irreconocibles. Testigos informan que la piel se desprendió al tacto, que los refugios subterráneos mal ventilados se han convertido en hornos. Ese silencio fue reemplazado por un nuevo sonido, el de un fuego que parecía respirar, rugir, crecer. La ciencia detrás de esta destrucción se había refinado en las universidades. Harvard lideró los ensayos con napalm. DuPont proporcionó los estabilizadores. El ejército estandarizó los fusibles de retardo. Al final, era una ecuación perfecta: temperatura, densidad urbana, humedad relativa, viento. Y el resultado, un colapso total. El horror no fue improvisado, fue diseñado. Una ciudad entera fue convertida en un modelo térmico. La eficiencia de la operación fue tal que los incendios superaron los cálculos originales. Se esperaba que se destruyeran unas 8.000 acres. El total superó los 16.000. En menos de 6 horas, Tokio perdió 267.000 estructuras. Más de una cuarta parte de la ciudad desapareció sin que se usara ni una sola bomba explosiva de alta tonelaje. Y lo más inquietante, Estados Unidos no consideró esto el clímax de la campaña. Era solo el principio. En los registros posteriores a la misión, el general LeMay comentó: «Si perdemos esta guerra, seremos juzgados como criminales». Pero no perdieron. Y lo que hicieron después fue aún más sistemático. Porque Tokio no era el único objetivo. El napalm sería refinado, la doctrina replicada. Y el siguiente, objetivo más pequeño, ni siquiera tendría la oportunidad de aprender de lo que pasó esa mañana. A las 00:48 am, la temperatura en el barrio de Koto superó los 800 grados Celsius. Las estrechas calles, que antes transportaban bicicletas y niños, ahora canalizaban viento y fuego. Los callejones se convirtieron en túneles de llamas. Los gritos se perdieron en el rugido de las ráfagas en llamas, y los tejados, antes frágiles, se derrumbaron como papel mojado. Yoshiko Hashimoto, entonces de 13 años, corrió con su madre y su hermano hacia el río Sumida. El humo ya estaba invadiendo sus ojos. El calor hacía que el suelo se agrietara. Corrían entre sombras ardientes, esquivando cuerpos caídos, estructuras partidas en dos, paredes derritiéndose. Cuando llegaron a la orilla del río, lo que vieron fue una desesperación multiplicada. Miles de personas intentaron tirarse al agua, pero el fuego ya había cruzado los canales. Los barcos estaban en llamas. La ropa se quemó antes de que el cuerpo llegara al alivio del agua. Hashimoto dio un salto. Su hermano no sobrevivió. La corriente transportó cientos de cuerpos en minutos. En otras partes de la ciudad, los bomberos, entrenados con técnicas de los años 20, intentaron contener el infierno con cubos y mangueras de baja presión. En menos de una hora, se rindieron. No había suficiente presión para enfrentarse a las llamas que envolvieron manzanas enteras en menos de 5 minutos. Las bocas de incendio estaban rotas. El agua se evaporó antes de alcanzar el objetivo. En Shitamachi, familias enteras buscaron refugio en escuelas designadas como puntos de evacuación. Pero la concentración humana solo facilitaba el trabajo del fuego. Cuando las ventanas explotaban, el oxígeno entraba como combustible. En cuestión de segundos, habitaciones enteras se convirtieron en hornos. Los que estaban en el centro de las salas murieron sin oportunidad de huir. Los que estaban en las puertas presionaban. En Fukagawa, decenas de niños se refugiaron bajo un puente de madera. El calor subía desde el río, quemando desde abajo hacia arriba. Ninguno sobrevivió. El puente se derrumbó y el fuego cruzó el agua como un organismo inteligente. Desde arriba, los pilotos estadounidenses no vieron detalles.
Observaron cómo el brillo crecía, los puntos de combustión derritiéndose. Uno de ellos informó: la ciudad parecía el centro de un volcán activo. Podías ver la luz del fuego reflejada en las nubes detrás de nosotros. Fue la victoria de las matemáticas, logística, de la ciencia aplicada. El fuego no falló, no se cansó, no dudó. A diferencia de la artillería, no dependía de la puntería, solo densidad. Y Tokio lo ofrecía todo. En el suelo, la muerte era aleatoria. Un padre encontró a su hija chamuscada, aún sosteniendo un juguete. Una anciana intentaba arrastrar a su marido enfermo. Un grupo de monjes llevaba estatuas budistas que huían, creyendo que salvarían el templo, terminando en fracaso. Los templos cayeron con la misma grieta que las casas, las campanas se derritieron, y el silencio volvió, no por el fin de los atentados, sino por la ausencia de voces. Los cuerpos fueron encontrados semanas después, amontonados en los lechos del río, aferrados a columnas, sujetos a portones metálicos. La Cruz Roja estimó más de 40. 000 víctimas cuyos cuerpos nunca fueron identificados. En términos técnicos, la operación fue un éxito absoluto. En términos humanos, fue un colapso civil. Una masacre a cámara lenta, planificada al milímetro, ejecutada con la frialdad de un algoritmo. Y mientras todo esto ocurría, Japón seguía creyendo que resistiría, que la guerra se ganaría con espíritu y sacrificio. Pero la estadística era clara. En ese mismo mes, Estados Unidos produjo 600 aviones de combate, un número 12 veces superior a toda la producción japonesa en el mismo periodo. Repitamos estos datos: 2.600 contra 220. Si este contraste te sorprende, comenta abajo: poder absoluto. Porque la historia a menudo oculta que la mayor potencia de la guerra no fue el coraje, sino la cadena de montaje, y la guerra aún no había terminado. Pronto, una ciudad entera sería destruida, con menos aviones, menos bombas, pero con la misma eficiencia. Mientras el cielo sobre Tokio explotaba en rojo, los puestos de mando japoneses se sumieron en el silencio. No por un malentendido, sino por falta de respuesta. El aparato de defensa aérea japonés, ya debilitado por años de bloqueos y escasez industrial, colapsó en tiempo real ante la nueva doctrina estadounidense. En teoría, la ciudad contaba con un sistema de defensa integrado, con sirenas, alarmas y posicionamiento antiaéreo. En la práctica, era un mosaico desorganizado de decisiones contradictorias, marcado por disputas internas entre el ejército y la marina, la falta de estandarización técnica y una absoluta falta de recursos modernos. El ejército controlaba los cañones antiaéreos, la marina, los radares, y ambos operaban en diferentes ámbitos de mando, sin integración táctica. El resultado: radares obsoletos captaban ecos distorsionados a altitudes incorrectas, mientras la artillería disparaba a ciegas, a menudo apuntando a puntos por donde ya habían pasado aviones estadounidenses. De los 500 cañones disponibles en toda la metrópoli, la mayoría eran modelos tipo 88, con alcance limitado y baja rotación de fuego. Peor aún, muchas estaban apuntando a altitudes superiores a 10.000 pies, preparadas para una amenaza que no llegaría. La nueva táctica de vuelo superficial del B-29 convirtió estos cañones en reliquias inútiles. Y cuando los operadores se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Los pocos cazas nocturnos disponibles, como el Nakajima J-1N1S Gecko, se enfrentaban a otro problema: la ausencia de pilotos experimentados. La guerra ya había consumido a la generación de aviadores formada en los años 30. Los nuevos reclutas tenían pocas horas de vuelo y mucho menos tiempo de combate. Y los cazas ni siquiera contaban con radar eficiente a bordo, un detalle que en sí mismo hacía casi imposible la intercepción nocturna. Era como cazar fantasmas en un campo de cenizas.
Solo 2 aviones de defensa lograron despegar esa mañana. Uno fue derribado antes de llegar a la zona de combate. El otro nunca localizó a los bombarderos. No había forma de reaccionar. Pero el colapso no fue solo técnico, era doctrinario. Mientras que Estados Unidos basaba cada decisión en pruebas, datos y simulaciones, Japón seguía aferrándose a principios como el honor, el coraje y el sacrificio como doctrina operativa. La defensa civil se organizaba por barrios, con ciudadanos comunes, muchos de ellos ancianos o mujeres, entrenados para apagar incendios con cubos de arena, mantas mojadas y escobas. La idea era que, con disciplina y espíritu colectivo, sería posible contener cualquier llama. Pero lo que cayó sobre Tokio no fue un incendio, fue una tormenta química, impulsada por la ciencia aplicada y la producción en masa. Informes internos del gobierno japonés han advertido desde 1943 sobre la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante ataques incendiarios. Pero la industria nacional no pudo responder. Faltaban materiales para construir refugios resistentes, acero para reforzar estructuras, cemento para modernizar las calles. Y también faltaba un mando centralizado capaz de reorganizar los sistemas de defensa para la nueva realidad. La mayor ironía es que, incluso esperando el incendio, Japón no pudo prepararse. Los ingenieros militares sabían que el napalm era más letal que las bombas explosivas convencionales. Sabían que los estadounidenses tenían capacidad de transporte intercontinental. Sabían que la arquitectura de las ciudades era puro combustible, pero el país ya había cruzado el punto de no retorno. Sin aceite, sin aluminio, sin cobre, sin acero. Producía cazas con madera, radios con piezas recuperadas, tanques sin munición. Y cuando el infierno llegaba al cielo, la única respuesta posible era el silencio. Mientras que los estadounidenses ajustaban el tiempo de encendido de los fusibles M69 con precisión de laboratorio, Japón seguía utilizando palomas mensajeras en algunas zonas rurales para transmitir órdenes militares. Fue el choque entre 2 épocas históricas, la modernidad absoluta contra la tradición inflexible. Un ingeniero japonés escribió meses después que la guerra se perdió antes de que cayera la primera bomba. Se perdió cuando negamos la ciencia en nombre de la fe, porque la fe puede alimentar el espíritu de lucha, pero frente a 1.500 toneladas de napalm se evapora, y el mundo, en ese marzo de 1945, empezó a darse cuenta de que la guerra moderna no la ganarían soldados. Se ganaría con hojas de cálculo, mapas meteorológicos, líneas de montaje. La ciudad de Tokio había sido sacrificada en el altar de la eficiencia, pero lo más aterrador aún estaba por llegar, al día siguiente, donde cada calle quemada revelaría en número y cuerpos la magnitud completa de la tragedia, y lo que se encontraba allí haría que incluso los propios estrategas estadounidenses dudaran de la dimensión de lo que habían creado. El sol se alzó silenciosamente sobre una ciudad que ya no existía. La tenue luz de la mañana del 10 de marzo reveló lo que ni siquiera los pilotos estadounidenses habían previsto. Una capital transformada en una herida abierta. Tokio ya no arde. Exhaló. Un humo denso, cargado de hollín, grasa humana y madera quemada, cubría el horizonte. El aire tenía un sabor metálico. El suelo aún caliente liberaba vapores entre los escombros. El paisaje, que antes estaba compuesto por casas de madera, escuelas, templos, puentes, zonas comerciales y residenciales, se había transformado en una alfombra monocromática de ruinas humeantes. Era imposible identificar dónde comenzaba una calle y terminaba una casa. La geometría urbana había desaparecido. Más de 15,8 millas cuadradas habían sido barridas en menos de 6 horas. 267.000 edificios, borrados del mapa. El número de víctimas seguía siendo incierto,
pero las estimaciones aumentaban por hora. Familias enteras dejaron de existir. Los archivos civiles y los registros hospitalarios fueron destruidos. Incluso el sistema de conteo falló. Japón, por primera vez, tuvo que admitir que había sido superado no solo militarmente, sino estructuralmente. Los supervivientes deambulaban entre las ruinas con los ojos cubiertos de gris y los pies descalzos. Muchos seguían buscando parientes, llamando nombres perdidos entre los cadáveres. Otros simplemente caminaban en silencio, sin rumbo, arrastrando objetos irreconocibles, reliquias calcinadas de una vida anterior. Entre los escombros, los grupos improvisaban ceremonias funerarias, enterrando huesos indistintos, sin saber si pertenecían a niños, padres o vecinos. No había suficientes ambulancias. No había hospitales operativos. Muchos de los centros médicos habían sido los primeros objetivos, situados en los barrios más densos. Las escuelas, convertidas en refugios la noche anterior, ahora eran cuevas de hormigón agrietado y cuerpos carbonizados. Los ríos, antes rutas de escape, se convirtieron en morgues abiertos. Sus orillas cubiertas de cuerpos hinchados e irreconocibles. Los barcos carbonizados aún flotaban, sostenidos por las corrientes derretidas. Y en las orillas, los pocos que sobrevivieron evitaron mirar el agua. Uno de los supervivientes relató: «Cuando amaneció, pensé que estaba en otro mundo. No se oía ningún sonido, sin voz, solo el viento. Y el viento olía a muerte». Las autoridades locales, atónitas, tardaron horas en organizar una respuesta. Sin comunicación funcional, sin transporte, sin electricidad, el gobierno militar solo observaba el resultado de su inacción. Los periódicos del día siguiente no publicaron titulares, trajeron silencio. La capital del imperio había sido desmantelada sin que un solo soldado enemigo pisara su territorio. No por invasión, sino por combustión. Las estaciones de tren se derretieron, los farolos cayeron, las líneas telefónicas consumidas. La ciudad había quedado desconectada de sí misma y la población entendió, por primera vez, que la guerra ya no estaba lejana. Había llegado sin avisar y no había forma de responder. Ni siquiera con una espada, ni con la oración, ni con sacrificio. La modernidad estadounidense no solo había destruido una ciudad, sino que había desintegrado toda una cultura urbana. Los templos mileniales ya no existían. Los registros familiares desaparecieron. Incluso los árboles habían quedado carbonizados. Para los japoneses, la idea de la reconstrucción parecía absurda ante ese escenario. ¿Cómo reconstruir lo que se había borrado al mismo tiempo del mapa físico y simbólico? La respuesta, en ese momento, era solo una: no se reconstruiría. Simplemente se enterró a sí mismo. Y eso incluso era difícil. Miles de cuerpos serían incinerados de nuevo, esta vez en piras improvisadas para prevenir epidemias. El número de víctimas nunca se determinaría con precisión. Se estima que murieron entre 100 y 130.000 personas, más que en Hiroshima, más que en Nagasaki. Y todo con bombas convencionales. El mundo aún no lo sabía. El titular del New York Times hablaba de éxito estratégico. Los informes militares celebraron la operación como la más eficiente de la campaña aérea. Pero desde la tierra, nada de esto tenía sentido. Japón miró dentro de su propio corazón y solo vio cenizas. Y la pregunta que surgió entre los escombros era inevitable: ¿cuántas otras ciudades compartirían este mismo destino antes de que terminara la guerra? Porque los aviones ya estaban siendo repostados, napalm redistribuido, y el siguiente objetivo ya habían sido elegidos. Mucho antes de que cayera la primera bomba sobre Tokio, la ciudad ya había ardido en llamas, solo que en silencio al otro lado del mundo. En el desierto de Utah,
ingenieros militares, químicos de Standard Oil, profesores de Harvard y estrategas del Servicio de Guerra Química construyeron réplicas a escala real de barrios japoneses. Reproducían las calles estrechas, las casas de madera con papel de arroz, el mobiliario tradicional, los tejados inclinados. Cada detalle arquitectónico de la ciudad japonesa había sido estudiado, simulado y finalmente incendiado. No una, sino decenas de veces, bajo diferentes condiciones de viento, humedad y temperatura. La guerra que se estaba preparando no era una reacción, era una fórmula. Cada ciudad japonesa se convirtió en un modelo tridimensional, diseccionado en hojas de cálculo, segmentado en zonas térmicas, estimadas por su densidad de población e inflamabilidad urbana. El napalm, desarrollado por un pequeño grupo de químicos de Harvard, liderados por Louis Fisher, fue solo un componente. El verdadero arma era el sistema, la sinergia entre ciencia, industria y estrategia. Harvard proporcionó la fórmula química, Standard Oil suministró los derivados, el ejército organizó la producción en masa, y los laboratorios, disfrazados de centros de investigación, rastrearon el comportamiento del fuego con precisión matemática. Japón no solo se enfrentaba a aviones, sino que se enfrentaba a una cadena logística científica diseñada para eliminar no solo objetivos militares, sino el tejido simbólico de una sociedad. El objetivo no era destruir fábricas, estaba colapsando la memoria colectiva. Cada barrio era una célula cultural, cada templo, un vínculo moral, cada escuela, una semilla del futuro. Lo que los estadounidenses golpearon con sus bombas no fue solo madera, fue la continuidad de un pueblo. Y esto se hizo metódicamente. Los cálculos de los estrategas incluían el tiempo medio de respuesta de las brigadas civiles japonesas, el ancho medio de las calles y el índice de combustión cruzada entre manzanas. El viento, monitorizado por globos meteorológicos lanzados antes de los bombardeos, definió el punto exacto de encendida. No se lanzaron bombas al azar. Estaban posicionados en filas, con espaciamiento temporal, como una red de llamas que se alimentaría de sí misma. La precisión de la destrucción no era secundaria, era central. Un informe de la Fuerza Aérea clasificó los barrios según el potencial de colapso urbano y los distritos con mayor valor simbólico, como Asakusa, Ueno y Shitamachi, no se priorizaban por su función militar, sino por su identidad histórica. En lenguaje técnico, puntos de colapso moral. Cuando caían las bombas, no se podía oír solo el sonido de la explosión. Se podían oír siglos siendo borrados. Archivos históricos, bibliotecas, registros familiares, templos que guardaban documentos ancestrales, todo se convertía en partículas. Fue una limpieza simbólica por combustión. Y esta era la nueva doctrina de la guerra moderna, la sociedad como objetivo y la ciencia como guía. El mundo militar japonés, aún gobernado por códigos de honor y tácticas preindustriales, no comprendía la naturaleza de esta transformación. Mientras los generales hablaban de resistencia espiritual y muerte digna, sus enemigos actuaban con estadísticas. El colapso no fue solo físico, era epistemológico. Era imposible reaccionar a un ataque cuya lógica no seguía los parámetros tradicionales de la guerra. La destrucción ya no es un efecto secundario, se ha convertido en el propósito. Los estrategas estadounidenses lo llamaron ablandamiento psicológico. La idea era romper el vínculo entre la población y el gobierno, entre la esperanza y la vida cotidiana, entre el hogar y la protección. Cuando la gente se dio cuenta de que nada, ni templos, ni hospitales, ni escuelas, era seguro, el concepto de Estado se desmoronaba desde dentro. Fue una guerra sin tanques, sin ocupación, una guerra de evaporación. Un ingeniero del proyecto dijo años después que el reto no era destruir Tokio,
sino asegurarse de que nunca pudiera recordarse a sí misma. Porque lo que quema no es solo la madera, es historia, es el símbolo, es el vínculo invisible que transforma las calles en comunidad. Y Japón la vio desaparecer en las primeras horas de la mañana. El mundo aún no comprendía la profundidad de este cambio. Las naciones de Europa, atrapadas en la lógica de la destrucción táctica, objetivos, puentes, fábricas, no se dieron cuenta de que los estadounidenses habían cruzado una nueva frontera, la guerra científica de la saturación. El ejército enemigo no fue atacado, su identidad fue atacada, y eso no requería soldados. Necesitaba hojas de cálculo. Una nota interna del Servicio de Guerra Química, fechada en febrero de 1945, dice: el éxito de la operación no se medirá en metros ganados, sino en el colapso poblacional. Ese era el nuevo vocabulario. La guerra como ingeniería social, y eso fue lo que recayó en Tokio. Una ecuación, una fórmula, un experimento con variables humanas, y el resultado era necesario. Pero lo que los estadounidenses aún no sabían es que la eficacia de este método generaría, semanas después, una nueva escala de destrucción, no en madera, pero en uranio. Porque si la ciencia podía quemar una ciudad con napalm, también podría evaporarla con otra sustancia. Y esta sustancia ya estaba en desarrollo. El fuego cesó, pero el verdadero peso de la tragedia solo comenzaría a revelarse cuando el silencio sustituyó a las llamas. Miles sobrevivieron al bombardeo, no por preparación, sino por casualidad. Niños que corrían contra el viento, personas mayores que fueron empujadas a sótanos, madres que llevaban a sus hijos en brazos sin saber dónde, vivo, pero no ileso. Lo que vieron esa mañana no podía deshacerse, y lo que perdieron no pudo ser reconstruido. En Chitamachi, Yoshiko Hashimoto reapareció días después, entre un grupo de heridos alojados en un campamento improvisado, rodeados de adultos en estado de shock, con las manos quemadas y la mente fragmentada. No lloró, no habló. Había perdido a su hermano y a su padre. Más tarde conocería a su madre, pero el reencuentro sería un gesto sin palabras. Ambos se habían convertido en supervivientes mudos de una noche que Japón nunca podría nombrar. Dondequiera que mirabas, veías la huérfana. No solo de niños sin padres, sino de familias sin hogar, de comunidades sin calles, de tradiciones sin rituales. La guerra había quemado la estructura invisible que mantenía a la gente conectada. El barrio ya no existía. Los vecinos habían desaparecido. Los rituales de luto interrumpieron. No había dónde encender incienso. No había nadie a quien pedir perdón. Japón, que durante siglos había valorado lo colectivo por encima del individuo, ahora se encontraba dividido en islas humanas, flotando entre las ruinas. Alrededor de 1 millón de personas se quedaron sin hogar solo en la capital. El gobierno organizó centros de reubicación, pero sin estructura, comida ni registros, se convirtieron en simples almacenes de dolor. Muchos pasaron semanas sin saber quién había muerto ni quién había sobrevivido. Expedientes civiles, certificados de nacimiento, listas de residentes, todo se había perdido. Era como si parte del pueblo japonés hubiera sido borrado no solo de la vida, sino de la propia historia. Y lo que quedaba era el silencio. El silencio de los niños que dejaron de jugar. El silencio de los padres que no sabían cómo explicar lo que había pasado. El silencio de las mujeres que cargaban con los traumas de haber arrastrado cuerpos en llamas lejos de casa. Muchos nunca volvieron a hablar de aquella noche, ni con familiares, ni con los vecinos. El trauma se ha convertido en parte de la cultura, subterráneo, latente, innombrable. El dolor fue interiorizado, no documentado, pero el impacto era visible. La tasa de suicidios en las regiones afectadas aumentó en las semanas siguientes.
Los huérfanos empezaron a deambular por pueblos vecinos, pidiendo comida en las estaciones de tren, refugiándose en templos destruidos. Quienes lograban encontrar familiares a menudo no eran reconocidos, estaban demasiado quemados, o demasiado mudo, o demasiado vivo, y había un nuevo tipo de culpa, la de haber sobrevivido. Ganbari, la noción japonesa de perseverancia ante la adversidad, fue puesta a prueba. Pero incluso los más resistentes dudaban. ¿Cómo avanzar cuando el suelo en el que estás parado se detiene? ¿Cómo podemos empezar de nuevo si lo que se perdió no puede ser contado ni recordado? Las estadísticas hablaban de destrucción física, pero la verdadera destrucción fue psicológica. En marzo de 1945, Japón no perdió solo una ciudad, perdió parte de su identidad, y esa pérdida era invisible, sin cráteres, sin banderas, sin tratados, solo un vacío que se prolongaba. En este punto, merece la pena hacer una pausa para una reflexión estadística. Mientras Japón se enfrentaba a una escasez de papel uniforme para registrar a los muertos, Estados Unidos produjo, en ese mismo mes, 50.000 toneladas de napalm refinado, suficiente para quemar más de 20 ciudades del mismo tamaño. Así es, 50.000 toneladas. Si este número te sorprende, escribe en los comentarios datos impactantes. Porque la guerra no se ganó solo en el aire. Se ganó en hojas de cálculo, almacenes y camiones de suministros. Y mientras los supervivientes japoneses intentaban reconstruir sus vidas con restos de madera y ropa quemada, Estados Unidos ya estaba probando un arma nueva, aún más radical, en laboratorios de Nuevo México. Lo que vendría después no solo dejaría cenizas, dejaría sombras permanentes en el suelo. El ataque a Tokio, por impactante que fuera, no fue una excepción. Era el comienzo de un proceso, metódico, continuo, despiadado. En lugar de retirarse, la vescienta fuerza aérea avanzó, y con ello la lógica de la destrucción se convirtió en doctrina. Curtis LeMay, convencido de que había descubierto la ecuación exacta de la victoria, replicó el modelo. El 11 de marzo, apenas 48 horas después del colapso de la capital, los B-29 despegaron de nuevo. El objetivo ahora era Nagoya, el corazón de la industria aeronáutica japonesa. 4 días después, Osaka, luego Kobe, y luego otra vez Nagoya. En menos de 10 días, 4 de las mayores ciudades de Japón habían sido sometidas a la misma fórmula. Vuelo nocturno, baja altitud, napalm, destrucción total. La campaña ya no es ofensiva, se ha vuelto programática. La guerra comenzó a funcionar como una cinta transportadora industrial. Misión, reabastecimiento, análisis de efectividad, nuevo ataque. Cada ciudad era una variable, cada operación un informe. El sistema era tan eficiente que en algunas fábricas estadounidenses el ciclo de producción de bombas incendiarias se redujo de 72 a 18 horas. La cadena de suministro alcanzó niveles sin precedentes. Los vagones de ferrocarril transportaban M-69 desde California hasta puertos del Pacífico, donde los barcos los entregaban a Guam, Saipán y Tinian. Paralelamente, las bases en las Islas Marianas funcionaban como centros de destrucción, lanzando salidas en oleadas, calibradas por meteorólogos, ingenieros y estadísticos. El bombardeo dejó de ser una herramienta de presión, se convirtió en una pieza dentada. Y ese engranaje no se detuvo. Se alimentaba con petróleo, acero y cálculo. El propio concepto de objetivo cambió. Ya no se hablaba de instalaciones militares, se habló de densidad de construcción, en la inflamabilidad poblacional. En rendimiento térmico, las ciudades se convirtieron en mesas, zonas A, B y C, número de edificios por hectárea, porcentaje de madera por distrito. Lo que no era eficiente se ignoraba, lo que era vulnerable era una prioridad.
La eficiencia sistemática estadounidense se expresó incluso en los memorandos internos. Uno de ellos, fechado el 17 de marzo de 1945, recomendaba: las zonas residenciales producen cohesión social, moral y apoyo a la industria bélica. Deben ser tratados como componentes de valor militar. Fue la formalización de una nueva doctrina. Total War dejó de ser un eslogan, se convirtió en un plan de vuelo, y el enemigo una abstracción. Los informes hablaban de porcentaje de neutralización urbana, no de muertes. Los gráficos indicaban área saturada por combustión, no en barrios desaparecidos. El lenguaje de la destrucción evolucionó junto con la tecnología, y esta evolución fue aceptada, absorbida y reproducida sin vacilación. La doctrina de LeMay se convirtió en el estándar. Las unidades de inteligencia recomendaban objetivos no por el impacto militar, sino por el potencial colapso psicológico. Los meteorólogos aconsejaban a los pilotos sobre los mejores momentos para maximizar la propagación del fuego. Las fábricas aumentaron la producción de napalm. Las universidades estaban probando nuevos agentes de ignición. La guerra ya no era una lucha entre ejércitos, era una operación de ingeniería continua, con escalas, objetivos y gráficos. ¿Y Japón? Japón ya no respondió. Sus cazas fueron destruidos, sus pilotos experimentados, muertos. Sus radares son inexistentes. Sus líneas de comando estaban desorganizadas. Lo que quedó fue resistencia moral, no suficiente contra las bombas científicas. Lo más impresionante no fue la violencia, era la ausencia de pausa. La maquinaria de guerra estadounidense había alcanzado su punto de madurez, y no dudó. Mientras los alemanes seguían discutiendo dónde asignar los tanques y cómo asegurar el Rin, Estados Unidos destruía 3 ciudades en 5 noches con la precisión de una cadena de montaje. Para hacerse una idea del ritmo, entre el 9 de marzo y el 10 de abril, Estados Unidos destruyó una zona urbana en Japón equivalente a todo el territorio de la ciudad de París. Sí, todo París, en cenizas, en solo 32 días. Si estos datos te sorprenden, comenta abajo. Increíble. Porque la magnitud de la destrucción estadounidense en la Guerra del Pacífico no solo fue inmensa, sino metódica. Y la próxima ciudad en ser atacada no sería una capital, pero el centro espiritual de la resistencia japonesa. Un lugar donde la destrucción ya no sería solo material y se volvería metafísico. En los meses previos al bombardeo de Tokio, la élite militar japonesa aún sostenía con convicción doctrinal la creencia de que el espíritu nacional podría resistir cualquier tipo de ofensiva. Honor, bushido, muerte en combate, todos estos pilares se habían amontonado como un muro simbólico entre el pueblo y la derrota. Pero después de marzo de 1945, la estructura comenzó a desmoronarse desde dentro. El fuego había cruzado no solo las manzanas, sino la columna vertebral moral del imperio. Desde abril, los informes secretos que llegaron al escritorio del emperador Hirohito ya no hablaban solo de pérdidas materiales. Mencionaron términos sin precedentes: abandono masivo, evasión industrial, violación de la disciplina civil. Los trabajadores simplemente dejaron sus empleos y huyeron de las ciudades incluso antes de nuevos ataques. Las líneas ferroviarias comenzaron a registrar movimientos espontáneos de población, con miles de ciudadanos buscando refugio en aldeas montañosas. La guerra ya no se libraba en primera línea, se sentía en estaciones, fábricas, mercados. La máquina de producción japonesa comenzó a fallar en su interior. Las piezas dejaron de llegar, los talleres se detuvieron. El concepto de continuidad logística se evaporó. Y no por ataques directos a infraestructuras, sino por el colapso de la confianza.
La idea de que el Estado podía proteger a la gente se había encendido junto con los barrios. La inteligencia estadounidense vigilaba fríamente los signos de desgaste y respondió con más misiones. Cada ciudad quemada fue más que una victoria operativa, fue un mensaje: no hay refugio. Y la población, ahora desorganizada, leyó este mensaje con claridad. El pánico se convirtió en parte de la vida cotidiana. Las familias enterraron sus pertenencias más valiosas, organizaron turnos de vigilia nocturna, abandonaron escuelas. La nación más rígida de Asia empezaba a ser consumida por un miedo sistémico. Uno de los informes confidenciales del Ministerio del Interior, fechado el 19 de abril de 1945, advertía: ya no podemos garantizar la producción mínima para sostener el esfuerzo bélico. Los trabajadores están aterrorizados. El orden interno se convierte día tras día en un concepto abstracto. Fue la realización de que el país ya había perdido la guerra civil incluso antes de la derrota militar. La doctrina de LeMay, a diferencia de la mayoría de los generales contemporáneos, no solo tenía como objetivo incapacitar al enemigo. Su objetivo era desintegrar su capacidad de seguir creyendo en sí mismo. Y funcionaba. En el alto mando aparecieron las primeras grietas. El Estado Mayor del Ejército estaba dividido entre quienes deseaban resistir hasta el final y quienes empezaron a admitir la necesidad de una salida. Pero ¿cómo rendirse sin deshonra? ¿Cómo justificar la sumisión ante un enemigo que ni siquiera había invadido el territorio, sino que lo había convertido en carbón? El dilema era más que estratégico, era filosófico. La propia razón de ser del imperio estaba en entredicho. Por primera vez, los consejeros del emperador discutieron el término renuncia. Hirohito escuchó en silencio, pero los datos hablaban fuerte. Entre marzo y mayo de 1945 se perdió más del 50% de la capacidad industrial urbana de Japón. La moral de las tropas se había desplomado. Y la gente, antes dispuesta a sacrificarse, ahora solo pensaba en huir. El bombardeo se había convertido en un arma de rendición, no por destrucción per se, sino por repetición sistemática, por la certeza de que no habría fin, solo más fuego. El imperio, que durante años había alimentado el mito de la invencibilidad, ahora se enfrentaba a las estadísticas de la inevitabilidad. Cada golpe de ciudad no era solo una derrota, sino una anticipación del final. Y cuando se anunciaron los siguientes objetivos, se extendió un nuevo miedo. Kioto, Hiroshima, Yokohama. Japón ya no estaba eligiendo entre luchar o rendirse, estaba eligiendo cómo contar su propia ruina. Pero Estados Unidos ya había tomado esa decisión por él. Y el siguiente paso de la campaña no sería solo una extensión de ataques anteriores, sería una ruptura histórica. Porque si la destrucción del incendio obligó a Japón a considerar rendirse, lo que vendría después eliminaría incluso esa posibilidad. Y el nombre de este nuevo poder ya no era Napalm. Era algo a lo que ningún ejército, en ningún lugar, estaba preparado para afrontar. El 9 de marzo de 1945, una operación coordinada con precisión matemática convirtió Tokio en una fosa urbana. En menos de 7 horas, más de 100.000 personas murieron. La cifra es superior al total de muertos en Hiroshima, más grande que Nagasaki, más grande que Dresde, y aún así, la historia no la nombra. La Operación Casa de Reuniones fue el ataque aéreo más mortífero de la historia humana y, paradójicamente, el más olvidado. Mientras el mundo grababa en la memoria colectiva el destello atómico que desintegró Hiroshima, el fuego invisible de Tokio fue barrido de las narrativas. No había setas, no había sombra marcada en la pared, no había un símbolo absoluto, solo había cenizas. La ausencia de imagen se ha convertido en la ausencia de memoria, y lo que no se recuerda no se discute, pero los números no mienten.
En Hiroshima, la estimación de muertes varía entre 70.000 y 80.000 en el impacto inicial. En Nagasaki, unos 40.000. En Tokio, 100.000, en una sola noche, con armas convencionales. Eso no disminuye el horror nuclear, pero revela una paradoja. Mientras el mundo condenaba la radiación, ignoraba el napalm. Mientras los museos se alzaban sobre las ruinas atómicas, los barrios quemados de la capital japonesa fueron reconstruidos sin memoria. La ironía de esta historia es que la mayor atrocidad aérea de la guerra no fue considerada excepcional. Se consideraba parte de la estrategia, un detalle de campaña. Y con el fin de la guerra, Japón eligió dónde construir su luto. Hiroshima se ha convertido en un símbolo de paz, Nagasaki de la esperanza, Tokio del progreso. El incendio en la capital desapareció de los libros de texto, ceremonias oficiales, memoriales. Quedan pocas placas, registros raros, casi ningún monumento. El silencio institucional era absoluto, y no por casualidad. Políticamente era difícil para Japón lamentar Tokio, una ciudad que había sido alcanzada por armas convencionales sin el tabú moral de las bombas atómicas. Era más fácil, más diplomático, más unificador, centrar el dolor en el nuevo horror de la radiación. El napalm, por destructivo que fuera, no era nada nuevo. Simplemente era eficiencia aplicada. Solo ciencia en combustión. Pero esa elección ha afectado la forma en que el mundo interpreta el dolor y la justicia. Porque si 100 muertes por napalm no causan repulsión internacional, ¿qué define, después de todo, una tragedia? ¿La forma de la muerte o la balanza? ¿El tipo de arma o el número de cuerpos? ¿La imagen grabada o el silencio? Si te gusta desentrañar estos hechos ignorados por la historia oficial, disfruta de este video y suscríbete al canal. Tu apoyo es el combustible para que sigamos revelando estas capas olvidadas, porque la historia, incluso cuando se quema, puede aún ser iluminada. Y esta luz es necesaria, especialmente cuando descubrimos que la misma fuerza logística que borró Tokio seguía activa. Ya en julio de 1945, mientras la ceniza aún ardía bajo los escombros de la capital, Estados Unidos estaba probando un nuevo proyecto en el desierto de Alamogordo, un arma que ya no necesitaba el viento, ni la madera, ni la noche, solo necesitaba un botón. Y Japón, agotado por el fuego, estaba a punto de conocer el sonido del silencio absoluto. Tras el alto el fuego, mientras Tokio aún olía a ceniza e Hiroshima contaba los días de los supervivientes, el mundo se reunió para juzgar los crímenes de la guerra. Los tribunales de Tokio y Nuremberg se convirtieron en el escenario de la reconstrucción moral del siglo XX. Acusaciones de masacres, tortura, canibalismo, esclavitud sexual. Los crímenes eran evidentes, las pruebas irrefutables, los veredictos esperados. Pero había un silencio cuidadosamente mantenido dentro de ese tribunal, el silencio sobre la noche del 9 de marzo. Ningún funcionario estadounidense fue interrogado sobre la decisión de lanzar 1.665 toneladas de bombas incendiarias sobre una ciudad sin defensas aéreas. Ningún fiscal citó la cláusula de las Convenciones de La Haya de 1907 que prohíbe los ataques indiscriminados contra poblaciones civiles. Ninguna justicia ha cuestionado el concepto de necesidad militar cuando se aplica a la destrucción de barrios residenciales enteros. La justificación era implícita e inmune a la discusión. Estados Unidos había ganado. Y los ganadores no se juzgan a sí mismos. La moralidad de la guerra, por tanto, no se escribía por hechos, sino por resultados. La idea de proporcionalidad, tan debatida en el derecho internacional, fue descartada ante la palabra que más importaba, la efectividad. LeMay,
El arquitecto de la campaña incendiaria no solo escapó de la rendición de cuentas, sino que fue ascendido a jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Henry Hap Arnold, su superior directo, fue condecorado por el Congreso con el título de General de la Fuerza Aérea, el rango militar más alto creado especialmente para él. La doctrina del bombardeo estratégico, aunque basada en la destrucción sistemática de poblaciones civiles, fue legitimada como una ciencia militar. Y con eso, la idea del crimen perdió su objetividad. No se juzgaron los métodos, sino los contextos. El daño no se mide, sino los perpetradores. Un ataque que mató a 100.000 civiles podría considerarse legítimo si provenía del lado correcto de la historia. El Tribunal Internacional se ha convertido en un reflejo de la geopolítica, no de la justicia universal. Esto creó una zona ciega en la ley, la incapacidad para juzgar al ganador. Japón, a pesar de sus crímenes indiscutibles, empezó a plantear con el tiempo cuestiones diplomáticas sobre la legitimidad de los ataques que sufrió. Pero esas voces han sido ahogadas por tratados, acuerdos de seguridad, alianzas económicas. El país se reconstruyó bajo la sombra de la derrota y bajo el silencio del trauma. El incendio de Tokio no fue denegado. Se disolvió. En informes técnicos, en notas a pie de página, en estudios logísticos. Nunca ha habido una audiencia internacional para cuestionar si era aceptable convertir una ciudad de madera en un campo de pruebas. Nunca ha existido una comisión para evaluar los criterios utilizados para definir la selección militar en barrios con escuelas y hospitales. La moraleja de la guerra moderna ya estaba establecida y aceptaba con naturalidad matemática la aniquilación de civiles, siempre que estuviera precedida por una justificación estratégica. El propio LeMay, años después, admitiría con ironía: si hubiéramos perdido la guerra, probablemente me habrían juzgado como criminal. La frase no es solo una admisión, es un epitafio de la ética bélica contemporánea, porque revela que el bien y el mal, en 1945, no se decidían los tribunales, sino los fuselajes. La justicia, al igual que la ciudad de Tokio, también había sido redibujada por las llamas. Y mientras los juicios continuaban, con sentencias y horcas, se preparó un nuevo arma. No sería incendiario, sería silencioso, denso, absoluto, porque si la moral de la guerra hubiera sido moldeada por el fuego, estaría sellada por uranio, y el mundo, una vez más, miraría sin juzgar. El amanecer del 10 de marzo de 1945 no fue solo una tragedia urbana, sino un punto de inflexión estratégico. La operación Meeting House representó no solo la cima de la capacidad industrial estadounidense, sino la base de una nueva doctrina: ganar sin desembarcar, destruir sin confrontación, subyugar sin negociar. A partir de Tokio, la guerra moderna comenzó a diseñarse con escalas de densidad de población, mapas de vulnerabilidad estructural y informes meteorológicos. El enemigo ya no era el soldado, era la ciudad. La noción de campo de batalla se disolvió. Ahora bien, cualquier barrio, cualquier fábrica nacional, cualquier agrupación urbana podría ser un objetivo legítimo. La guerra se libró en la retaguardia, ya no en primera línea. El concepto de choque moral, destruir para quebrar la voluntad colectiva, reemplazó al avance físico. Japón fue el primero en sentirlo absolutamente. Tokio se convirtió en un laboratorio de aplicación militar total. Informes que analizaban el éxito de la operación circularon en Washington, Londres, Moscú y más tarde en Vietnam, Corea e Irak. La doctrina de Curtis LeMay ha sido interiorizada por generaciones de planificadores militares. Si la destrucción puede detener la resistencia, no solo es aceptable, sino deseable. El bombardeo de Tokio no fue visto como una excepción. Estaba registrado como modelo.
Y este modelo moldearía los conflictos del siglo siguiente. En lugar de batallas prolongadas, se buscaban enfrentamientos intensos y devastadores. En lugar de desgaste entre ejércitos, los civiles colapsan. En lugar de victoria por territorio conquistado, victoria por desestructuración psicológica. Los incendios de Tokio enseñaron que la destrucción metódica de la base social de una nación puede ser más efectiva que cualquier confrontación directa. Y lo más importante, enseñaba que esto era factible si había planificación, tecnología y logística a gran escala. La guerra se ha convertido en ciencia. Y vaya, una hoja de cálculo. Fue la primera vez que la ingeniería urbana se utilizó contra sus propios habitantes. La madera se ha convertido en una debilidad. La densidad de población se ha convertido en munición. El viento se convirtió en un catalizador. Nada se dejó al azar. Lo que antes era impredecible, como el fuego, ahora era predecible, medible, replicable. La destrucción empezó a obedecer cálculos. Y cuando algo obedece los cálculos, puede escalarse. La operación Meeting House marcó, en la práctica, el nacimiento de la guerra total como política oficial del Estado. A partir de entonces, ya no era necesario enviar divisiones enteras para ganar. Era suficiente para identificar los puntos de quiebre civilizacionales y aplicar la máxima presión. Tokio enseñó que una sociedad puede romperse de la nada, con precisión, sin diálogo. Y lo más inquietante, enseñó que esto funcionaba. La ciudad está rota, la producción está rota, la producción está rota, la moral está rota, la moral está rota, el Estado está roto. Y si el Estado fracasa, la rendición es cuestión de tiempo. Las guerras posteriores solo refinaron esta lógica, pero fue allí, en el cielo sobre Honjo y Asakusa, donde nació. Y cuando años después, el general Hans Speidel, el principal planificador de la Wehrmacht, tuvo acceso a datos de la campaña estadounidense en el Pacífico, su comentario fue seco, directo, sin emoción. Si los aliados hubieran adoptado esta doctrina contra nosotros, Berlín habría caído en semanas, porque lo que ocurrió en Tokio no fue una excepción histórica, fue una revelación doctrinal, y su sombra sigue flotando sobre el mundo moderno. En medio de las ruinas físicas que dejó la guerra, ha ocurrido una segunda destrucción, la del silencio. Durante décadas, el incendio de Tokio se redujo a párrafos dispersos, a notas técnicas, a una nota al pie en el inmenso libro de la Segunda Guerra Mundial. A medida que Hiroshima y Nagasaki se convertían en iconos mundiales del horror nuclear, venerados en memoriales y congresos de paz, los supervivientes del atentado incendiario del 9 de marzo luchaban contra la borración. No había estatuas, no había museos, solo quedaban recuerdos, frágiles, dolorosos, incómodos. Fue en ese vacío cuando Katsumoto Saotome, entonces un joven de solo 12 años la noche del ataque, decidió que no permitiría que el fuego se apagara también en la historia. Se convirtió en escritor, investigador y activista de la memoria. Viajó por Tokio en busca de testimonios. Dibujó mapas de destrucción, organizó exposiciones con objetos carbonizados rescatados por residentes comunes. En 2002, fundó el Tokyo Air Raids Remembrance Center, un espacio modesto pero impregnado de humanidad. Cada objeto allí, desde sandalias de niños derretidas hasta letras carbonizadas, lleva más que dolor, lleva la resistencia al olvido. La misión de Saotome nunca fue venganza, no culpaba a los soldados ni a los estrategas. Su lucha era por la verdad, por la preservación de un capítulo que la historia oficial intentó enterrar bajo las cenizas. El mundo necesita saber que Hiroshima no fue el principio, dijo. El principio fue Tokio, y fue con fuego. La lucha de Saotome no fue aislada. Otros supervivientes, en silencio, guardaron reliquias,
Escribieron diarios, educaron a hijos y nietos sobre aquella noche. Muchos nunca han podido hablar, otros solo lo contaban al final de sus vidas. Pero cada recuerdo preservado era un acto de reconstrucción moral. En una ciudad donde barrios enteros habían sido redibujados, donde las huellas del ataque habían sido absorbidas por la acelerada modernización de la era de posguerra, la memoria no sobrevivió en piedra, sino en las personas. La ironía era amarga. La ciudad que más sufrió también desapareció de los mapas de la memoria. No había comisión internacional, no había conferencia mundial. La devastación incendiaria se trató como una estrategia militar, no como una catástrofe humanitaria. El silencio era conveniente. Era más fácil exaltar la victoria que cuestionar sus métodos. Pero contra el silencio, los supervivientes sacaron sus historias. Pequeña, frágil, pero insistente. En una sociedad marcada por la modestia ante el sufrimiento, hablar se ha convertido en una revolución, contar se ha convertido en resistencia y preservar se ha convertido en una misión. El centro de la memoria, hoy, es visitado por jóvenes, por extranjeros, por historiadores que empiezan a darse cuenta de que la guerra no termina con tratados. Continúa tal y como se cuenta. Y en este recinto, Tokio llevaba mucho tiempo ausente, ya no más, porque a pesar de toda la tecnología, toda la fuerza, toda la estrategia involucrada esa noche, lo que sobrevivió fue humano. Y el recordatorio de que el mayor bombardeo aéreo de la historia no borró la dignidad de un pueblo ni su voluntad de recordar. El fuego destruyó todo, excepto la memoria de quienes lo vieron. Y hay algo profundamente revolucionario en esto. En un mundo que medía las victorias por toneladas de bombas, eran las palabras las que aseguraban que esa tragedia no fuera olvidada. Katsumoto Saotome falleció en 2022. Pero su legado, compuesto de páginas, testimonios y silencios rotos, se volvió inextinguible, porque mientras haya alguien que diga que, por una noche, el cielo de Tokio se ha convertido en un horno, esa historia perdurará. Pero queda una pregunta, una que nunca se ha hecho en los tribunales, ni en documentos oficiales, pero que resuena en los pasillos del pequeño museo que construyó Saotome. ¿Qué es exactamente lo que hace que una guerra sea recordada? ¿El número de muertes? ¿El tipo de arma? ¿O la conveniencia política del ganador? En la última parte de este viaje enfrentaremos este dilema, porque detrás de las estadísticas hay una verdad incómoda que pocos quieren enfrentar, y está a punto de salir a la luz. El bombardeo de Tokio no fue solo una operación militar, fue la demostración final de una doctrina que sustituyó el campo de batalla por hojas de cálculo, el valor con precisión científica y el honor con eficiencia logística. Aquella noche de marzo, el imperio japonés no solo fue derrotado, sino que fue superado en todos los niveles por una fuerza que no luchó con espadas, sino con fábricas, combustible, datos y aviones de producción masiva. La victoria estadounidense no llegó por heroísmo aislado, ni maniobras tácticas, sino por la capacidad de transformar la ciencia en destrucción y la logística en método. Japón cayó no porque luchara menos, sino porque creía que la moralidad y la tradición serían suficientes contra un enemigo que industrializaba el propio concepto de guerra. Y ese fue el verdadero punto de inflexión, el colapso ideológico. Un antiguo imperio que se preparaba para luchas espirituales fue reducido a humo por una sociedad que ganó sin tener que tocar el terreno enemigo. La lección es clara y brutal. En la era moderna, la guerra pertenece a quienes controlan el ritmo de producción. Ya no son las espadas, ni los generales a caballo, los que deciden el curso de una nación. Es la cinta transportadora de ensamblaje, el camión que alimenta, el ingeniero que calcula el inicio de una bomba incendiaria.
La historia militar del siglo XX se definía menos por batallas y más por volúmenes, líneas de suministro y doctrinas impersonales. Como resumió el general Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Alemania tras la derrota, fuimos derrotados por un poder que hacía que los camiones parecieran a alguien que horneaba pan. Si crees en la importancia de preservar estas cuentas, me gusta este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Escribe en los comentarios cuál fue el hecho más impactante de esta historia. Tu participación ayuda a mantener viva la memoria de quienes no pudieron contarla. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.